UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Buenos días, bienvenidos a esta sesión de información sobre la asignatura de neurociencia. Mi nombre es Laura Alonso, soy profesora del grado de Psicología de UDIMA y soy la profesora responsable de esta asignatura. En esta sesión voy a informar sobre aspectos que pueden resultaros de interés de cara a cursar la asignatura. Concretamente, comenzaré describiendo la asignatura, en qué consiste y cuáles son sus contenidos. A continuación, describiré la metodología y el sistema de evaluación que vamos a emplear a lo largo del cuatrimestre. Posteriormente, comentaré brevemente algunos aspectos relacionados con el examen final presencial y para finalizar hablaré de los criterios que tenéis que cumplir tanto para poder presentaros al examen final presencial como para aprobar las asignaturas, así como algunas cuestiones de interés sobre la convocatoria de septiembre. Tal y como acabo de comentar, lo primero que voy a hacer es describir la asignatura. Para introducirla debemos comentar que es la segunda asignatura del área de psicobiología del grado de psicología. El resto de las asignaturas del área son bases biológicas de la conducta, que es una asignatura obligatoria de primer curso, psicofisiología, que es una asignatura obligatoria de tercer curso, y neuropsicología, que es una asignatura optativa para conseguir la mención en psicología de la salud. Volviendo y retomándonos a la asignatura de neurociencia, en ella se estudia la base anatómica y fisiológica donde se apoya el comportamiento humano. Concretamente nos vamos a centrar en el estudio de las estructuras anatómicas del sistema nervioso y de los procesos que tienen lugar en ellas y que parecen desempeñar un papel importante en el comportamiento humano. Comprendiendo esta dimensión, estaremos en mejor disposición de entender la riqueza, diversidad y complejidad del comportamiento. Por lo tanto, el objetivo de esta asignatura va a ser estudiar cuáles son las estructuras anatómicas y los procesos fisiológicos que regulan la conducta humana. Para el desarrollo del aprendizaje teórico, seguiremos los contenidos que podéis ver en vuestras pantallas. Si nos fijamos detenidamente, comenzaremos analizando las estructuras que forman parte del sistema nervioso para pasar a continuación a analizar los fundamentos básicos de algunos procesos biopsicológicos como la percepción, la atención, la memoria o el lenguaje, entre otros. El manual que emplearemos y sobre el que versará el examen final presencial es el de biopsicología, escrito por Pinel. Este manual presenta, entre otras, porque es más amplio, 10 unidades didácticas que se corresponden con los contenidos de la asignatura. A continuación, voy a describir la metodología que vamos a emplear en la asignatura. Como en el resto de las asignaturas del grado, la metodología adoptada en esta asignatura se encuentra adecuada a la modalidad de enseñanza a distancia. Además, se encuentra adaptada a la normativa de Bolonia, por lo que el sistema de evaluación es continuo y contempla la realización de diferentes actividades didácticas a lo largo del proceso de aprendizaje. Estas actividades pueden ser de distinto tipo. En primer lugar, vamos a encontrarnos con un conjunto de actividades de aprendizaje. Estas actividades consisten en la cumplimentación online de cuestionarios tras la lectura o visualización de materiales didácticos. Estas actividades no son obligatorias para que os podáis presentar al examen, sin embargo son recomendables debido a la fuente de conocimiento que suponen y a que tienen un peso del 10% sobre la calificación final de la asignatura. Encontraréis un total de 5 actividades de aprendizaje, por lo que cada una de ellas constituye un 2% de la nota final de la asignatura. Por favor, tened en cuenta el cronograma que aparece en la guía didáctica para saber los plazos de realización de estas actividades. En segundo lugar, hay actividades de evaluación continua. Estas actividades consisten en la realización y presentación de informes sobre diversa temática. Concretamente vais a encontrar 2 actividades de evaluación continua. Es necesario que aprobéis al menos una de estas 2 actividades de evaluación continua para que os podáis presentar el examen final presencial. Debéis tener en cuenta además que tienen un peso del 20% sobre la calificación final de la asignatura. Estas actividades de evaluación continua tienen plazos de presentación, por lo que es necesario también que veáis el cronograma que tenéis disponible en la guía docente para que podáis planificaros. Finalmente, encontramos los controles. En este caso se trata de pruebas de evaluación o test sobre los contenidos de diversas unidades didácticas. Más concretamente, cada uno de los controles presentará 20 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta, donde solo una de ellas es correcta.
encontraréis un total de 4 controles que tienen un peso del 10% sobre la calificación final de la asignatura, es decir, un 0,25 cada uno de ellos. Si bien es obligatorio que completéis los 4 controles del aula para poder presentaros al examen final presencial, no tenéis por qué tenerlos aprobados. Tened en cuenta también los plazos para realizar estos controles y que estarán disponibles en el cronograma de la guía didáctica. Para finalizar con este apartado, me gustaría comentar algunos aspectos relacionados con el examen final presencial. Esta prueba de evaluación final se realiza con carácter obligatorio a título individual. Tendréis la posibilidad de realizarla en 2 fechas alternativas en franjas horarias diferentes. El calendario de exámenes se publicará con varias semanas de antelación a su celebración. Este examen se evaluará de 0 a 10 y constará de 2 apartados, una prueba objetiva y una prueba de desarrollo. La prueba objetiva consiste en un test de opción múltiple de 20 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta cada una, donde únicamente una solución es válida. La nota obtenida en este apartado constituye el 60% de la calificación global del examen final presencial. En este punto me gustaría resaltar algo importante. A diferencia de los controles y los cuestionarios que haréis en el aula, donde los errores no penalizan, en la prueba objetiva del examen final presencial los errores sí penalizan con el objetivo de que podamos corregir las respuestas acertadas al azar. En concreto, 2 respuestas erróneas restan el punto obtenido en una respuesta correcta. Por el contrario, las preguntas que no se contesten no restarán ningún punto. Teniendo en cuenta esto, os recomiendo, claro, que únicamente respondáis a aquellas preguntas de las que creáis saber cuál es la opción correcta y evitéis contestar al azar. El tipo de preguntas que encontraréis en la prueba objetiva serán similares a las que encontraréis en los controles del aula virtual a lo largo del cuatrimestre. Con respecto a la prueba de desarrollo, se propondrán 3 temas consecutivos del temario, de los que deberéis elegir 2 para desarrollar. La nota obtenida en este apartado constituye el 40% de la calificación global del examen presencial. La nota global obtenida en el examen final presencial, una vez sumadas las de los 2 apartados que acabo de describir, representa un 60% de la calificación final de la asignatura. En cuanto al sistema de evaluación, y retomando algunas de las ideas que acabamos de comentar, es por lo tanto el siguiente. Las actividades de aprendizaje representan el 10% de la calificación final de la asignatura, las actividades de evaluación continua el 20%, los controles el 10% y el examen final presencial el 60%. A continuación pasaré a comentar los criterios que debéis cumplir para poder presentaros al examen y los criterios para poder aprobar la asignatura. En relación con los primeros, podréis presentaros al examen final presencial si habéis realizado los 4 controles que están disponibles en el aula, independientemente de la calificación que hayáis obtenido en ellos, así como haber aprobado al menos una de las 2 actividades de evaluación continua ofertadas en el aula. Con respecto a los segundos, para poder aprobar la asignatura son imprescindibles 2 cosas. Primero, obtener una puntuación igual o superior a 5 en el examen final presencial. Y segundo, que la calificación restante de sumar la obtenida en el examen final presencial y la de la evaluación continua sea igual o superior a 5. Finalmente, en relación con la convocatoria de septiembre, para todos aquellos que tengáis que presentaros a esta convocatoria, se os guardarán las calificaciones obtenidas en las distintas categorías de actividades. Además, podréis realizar todas aquellas actividades, tanto actividades de aprendizaje como actividades de evaluación continua y controles, que no hayáis podido realizar a lo largo del curso. Las características del examen serán similares a las que acabamos de comentar para la convocatoria ordinaria. Podría seguir comentando más cuestiones o profundizando más, pero no quiero alargar mucho la presentación. Únicamente, y para finalizar, me gustaría pediros que, por favor, todas aquellas dudas conceptuales que os surjan tras el estudio de las unidades del manual, las planteéis en los foros de tutorías que tenéis disponibles en el aula virtual. Además, tenéis a vuestra disposición un horario de tutorías telefónicas y la posibilidad de realizar consultas mediante correo electrónico. Así que nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención.